Onda Cero, Navarra. En este lunes retomamos el espacio que en Onda Cero de la mano de Eusko Ikaskuntza realizamos habitualmente cada 2 jueves y que la semana pasada no pudimos hacer dado que nos ocupaba el 15º Salón de Hostelería de Navarra en Baluarte. Hoy la Sociedad de Estudios Vascos nos acerca a la transformación urbanística y social de Pamplona en la segunda mitad del siglo XX y en estos primeros años del XXI. Para ello contamos con la presencia en nuestros estudios de Vicente Taberna, arquitecto del Ayuntamiento de Pamplona y autor del Plan General de la Ciudad. Muy buenas tardes, Vicente. Hola, buenas tardes. Y de Jesús Oliva, profesor de Sociología Urbana de la Universidad Pública de Navarra y diplomado en Urbanismo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a mediados del siglo pasado, en los años 50 del siglo XX, terminaba la construcción del segundo ensanche de Pamplona. ¿Qué supuso esto para la ciudad, Vicente? Supuso, además de terminar el propio ensanche, terminar con una forma de hacer la ciudad, que era la del crecimiento sobre la ciudad existente. Y el inicio de otra forma distinta, que se basaba en entender no ya la ciudad existente y su crecimiento, sino la totalidad del término municipal y la concreción o la definición de una idea completa del término municipal. Y concretamente, ¿cómo se materializó ese cambio? Bueno, por medio de instrumentos, el principal de los cuales, que nació en esa época, es el Plan General de Ordenación Urbana. En aquel momento todavía se llamaba Plan General de Alineaciones. Entonces, el Plan General define cómo ha de ser la ciudad, pero en toda su extensión. No solo las partes de la ciudad que van a crecer inmediatamente, sino la propia recomposición de la ciudad y el futuro sin límite de tiempo del conjunto del término municipal. ¿Y cómo debía ser entonces la ciudad según ese plan? Bueno, la ciudad, el plan de Pamplona, el primero que tenemos con esas características es del año 57. Para hacerse una idea de cómo se definía en aquel momento, ha de pensarse que en el año 60 se alcanzaron por primera vez los 100.000 habitantes en Pamplona. Estábamos en una ciudad todavía muy pequeña. La ciudad no era más que el casco, el ensanche, y luego sobre la meseta y en los bordes de la meseta había un desarrollo muy notable de pequeñas viviendas con huerta, que eran casi segundas residencias. Además de un pequeñito desarrollo junto a la estación, junto a la zona industrial, y se había empezado a construir la chantrea. Pues estamos en una ciudad todavía muy embrionaria respecto a la que conocemos hoy. Podríamos decir que había como distintas subciudades casi, ¿no? Sí, pero la ciudad principal estaba sobre la meseta del casco y el ensanche. Entonces, el proyecto de la ciudad lo que definía era fundamentalmente cómo se iba a ocupar el ensanche de la ciudad. El ayuntamiento para encargar ese proyecto ni siquiera encargó el proyecto de la ciudad, sino que todavía con el lenguaje anterior, la lógica que venía de atrás, le encargó al ministerio que le hiciera el tercer ensanche de la ciudad, que había hecho el segundo, pues el tercero. No se entendía otra cosa que el lugar de crecimiento de la ciudad. Eso se situó sobre la meseta. Pero el proyecto llegó más lejos y definió no solo todo lo que se iba a hacer sobre la meseta, que luego se ha hecho en gran medida, sino lo que se iba a hacer, la definición del Valle de Larga, que esa ya se hizo bastante peor, ahí tuvo bastantes más cambios, e incluso los desarrollos hacia el sur, en la zona de la Milagrosa, de la Avenida de Zaragoza, que el plan definía en aquel momento como zonas de baja densidad. ¿Qué quiere decir eso? Porque para los que no somos expertos en la materia... Quiere decir que aquello se iba a seguir construyendo con pequeñas viviendas con huerta aproximadamente, y no con los bloques edificados con los que hoy la conocemos. Ese tercer ensanche del que hablaba se refiere a la zona de San Juan. Bueno, el tercer ensanche tenía como ámbito San Juan, el actual Iturrama, e incluso llegaba hasta la Milagrosa. Luego se definió en San Juan y Iturrama y se dividió en 2 zonas, y la primera zona es la que primero se hizo, es la que está en San Juan. Con San Juan un poquito más, todo el eje de Sancho el Fuerte y el de Piedras, de los dos.
a partir de ahí sí que hubo una gran expansión, ¿no? Claro, esto de la ciudad, esto ya es también bastante sabido, en los años 60 y en la primera mitad de los 70, nuestra ciudad y todas las ciudades explotaron. Un compañero nuestro suele decir, un arquitecto suele decir, que si alguien fuera viendo cómo ha ido los planos de la ciudad, cómo ha ido creciendo en el tiempo y viera que de pronto en 15 años cambió radicalmente la ocupación del territorio, pensaría que había un error en los datos y diría, no, esto no son 15 años, tienen que ser 150. O sea que hubo una expansión casi inimaginable hasta Inimaginable, entonces, ¿no? sí. Pero bueno, alguien sí que ha ido viendo cómo ha ido cambiando, ¿no? No, es que la ciudad la tenemos, entonces, Está claro. y entonces podemos saber, el pasado lo podemos ver muy bien, ¿no? Realmente el arranque, además del plan general del año 57, fue el definitivo plan del tercer ensanche, que fue de la primera zona del tercer ensanche de San Juan, que se definió a partir de esa nueva forma de entender la ciudad, pero también introdujo otros cambios de una enorme magnitud. Entonces, la ciudad crecía en la forma tradicional de manzanas, con calles, con patios de manzana, con manzanas cerradas. Y a partir del plan de San Juan, de pronto, y además esto fue en muy pocos años, en unos 5 años, porque en el año 50 y tantos todavía había un plan de San Juan que era un plan de manzanas cerradas. De pronto en 5 años se cambió la forma de entender la ciudad y se definió además con muchísimo optimismo en la memoria que llegaba por fin la ciudad moderna, la ciudad nueva, se acababan las manzanas y llegaban los polígonos, como si eso fuera una gran cosa. Se llegaba, sí, y que a partir de entonces se iba a acabar con la lotería del planeamiento, con cosas, llegaba la modernidad. Y llegaba la ciudad de los bloques, llegaba la ciudad de hormigón, la ciudad a partir de entonces fue muy distinta. Jesús, ¿cómo se vivió socialmente todos esos cambios que nos comentaba Vicente? Bueno, la verdad es que muchos de esos cambios los podemos investigar ahora, pues fundamentalmente a través de las historias de vida de la gente que vivió eso, ¿no? Y entrevistas en profundidad. Y ahora, por ejemplo, pues también incluso a través de la propia publicidad de las promociones inmobiliarias, ¿no? Comentaba antes esta reunión que hay una tesis doctoral que se está haciendo que incluye esto, ¿no? Además de las entrevistas, un análisis de la publicidad de esa época que estaba comentando. Y es muy interesante porque la imagen de la ciudad en ese momento es casi de una utopía urbana, ¿no? Es decir, salir de vivir en el campo a vivir con el acceso un poco a toda una serie de elementos modernos, del confort, etcétera. Son palabras que predominan. Así la ciudad del futuro, ¿no? La ciudad del futuro, sí, una verdadera utopía, que es lo que explica también ese tremendo crecimiento, ¿no? Realmente en muy poco tiempo. O sea, ¿y cómo se fue dando esos pasos para el aumento de población tan exagerado que ha habido, ¿no? Porque si estamos hablando de 100.000 habitantes, decía Vicente, en los años 60, en el 1960 concretamente, hasta llegar hasta los casi 200.000 que tenemos hoy en día. Sí, bueno, el proceso es muy rápido y como decía, pues es realmente generalizado, ¿no? Yo creo que se inicia, parece un poco como el descorche de una botella de champán que se inicia con la salida un poco del régimen anterior de la autarquía, ¿no? Es decir, y la llegada un poco no solamente de ayuda financiera, por ejemplo, de Estados Unidos para hacer el desarrollo, sino también lo que se llaman los tecnócratas, ¿no? Que entraron un poco en el régimen a hacer, bueno, lo que hemos conocido como los planes de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces tenía una filosofía muy evidente de que se tenía se tenía un conocimiento realmente de hacia dónde había que ir, que era un modelo de sociedad urbanizada, y entonces todo era quemar fases, ¿no? De una manera rápida. Incluso el clima de la época, si recordamos un poco las películas, un poco del landismo, de lo que cuenta la televisión en ese momento, está animando a migrar a la ciudad, ¿no? A dar el salto, sí, a pasar del campo a la ciudad, ¿no? Y a volver los fines de semana. Claro. El que podía, ¿no? Y el que sigue pudiendo, desde luego. Vicente, ¿hasta cuándo duró esa etapa de expansión urbanística tremenda? Hasta mediados de los años 70. Entonces, a mediados de esa época llegó por una parte una tremenda crisis económica, aquella crisis del petróleo y de otras cosas, pero además también llegó el final de un sistema político y llegó con eso el final de una forma de otra forma otra vez de entender las cosas. Y el cambio político con la crisis económica propició una revisión de lo que se había hecho en aquellos 15 años de una manera desaforada y sin parar, porque para hacer todo lo que se hizo en tan poco tiempo se hacía sin parar.
Se crearon instrumentos para esa época, pero no en todos los lugares de la ciudad se utilizaron. En la meseta, en la parte más noble de la ciudad proyectada entonces, sí se utilizaban con más precisión los instrumentos de proyectación de la ciudad. En los barrios del norte y del sur mucho menos. Y el resultado también obedece a eso. No solo es la crisis de los años 75, 76, 77, es decir, el cambio político que puso en crisis el urbanismo anterior, la ciudad anterior, no solo puso en crisis el modelo, sino que era mucho más aguda allí donde el modelo además había sido utilizado sin instrumentos adecuados, por ejemplo, para crear dotaciones o cosas parecidas. ¿Y qué valores urbanos se pusieron en cuestión en ese momento? Pues nuevamente se entendió, así como a final de los 50 se pensó que se estaba construyendo la ciudad nueva, distinta de la que se había construido desde entonces durante 1000 años. De pronto se descubrió que esa ciudad nueva tenía muchas carencias y muchas deficiencias, incluso de modelo, incluso aunque se hiciera bien. Y entonces nuevamente nos dimos cuenta de que había cosas de la ciudad tradicional que había que recuperar. Había desaparecido el espacio público y la calle, fundamentalmente en beneficio de otras cosas, en beneficio de la cantidad en los equipamientos. Se hablaba, apareció una palabra nueva entonces que eran, muchas, pero una de ellas eran los estándares que se sigue utilizando. Entonces, lo importante parecía ser, y para algunos todavía sorprendentemente parece seguir siendo, que haya tantos metros cuadrados de zona verde por vivienda, tantos metros cuadrados de espacio libre. Hay gente que todavía hoy por ahí le parece una locura que haya tanto solar libre. No hay tanto. Y en ese momento lo que se puso en cuestión fue que además tenía que tener forma y tenía que tener calidad. Que no se trataba solo de cantidad de espacio, sino que ese espacio no podía ser espacio marginal, residual, estar en los bordes, sino que debía configurar la parte seria de la ciudad, la parte sustancial de la ciudad, porque la ciudad, si algo es lugar de vida comunitaria, ¿no? Sociológicamente no sé cómo se vive esa etapa, porque estamos hablando que si por un lado se incitaba a venir a la ciudad y por otro lado había una crisis económica importante, ¿no? Sí, bueno, como acabo de comentar, en los años 75 se produce, digamos, una crisis también de esa utopía de la ciudad, ¿no? Muy evidente por el incremento de los precios de la energía y toda una serie de procesos económicos que desencadena. Y en la literatura sociológica aparece también otra palabra que es muy significativa de ese momento, se llama el malestar urbano, ¿no? Se empieza a hablar del malestar de las ciudades, digamos, esa utopía de convivencia colectiva donde íbamos realmente a vivir bien, a disfrutar de los logros de la democratización un poco del bienestar. Pues en muchos casos a finales de los 70 está produciendo una serie de efectos no queridos, ¿no? La ciudad se asocia con la contaminación, con la inseguridad, con la falta de convivencia, por ejemplo, entre colectivos de distintas etnias, etcétera, las ciudades americanas, las revueltas, etcétera, y se empieza a hablar de la crisis urbana, ¿no? De una manera muy evidente, y yo creo que a partir de ese momento también se han reformulado un poco todas las ideas que teníamos sobre la ciudad, ¿no? Supongo que cierta decepción entre los que dejaron también el pueblo para venir a la ciudad. Sí, bueno, todavía tenemos, yo creo, mucha gente atrapada en los suburbios de las ciudades, no en concreto en Pamplona, ¿no? Pero sí en grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, donde encontramos muchas zonas, gente atrapada y que solamente podrá regresar. Bueno, hay una migración que llamamos ahora de retorno o de retiro, que fundamentalmente lleva gente desde zonas muy urbanas, incluso del norte de Europa, a pequeños pueblecitos de la costa, de la montaña, etcétera, bien al pueblo de origen, ¿no? O a otro pueblo elegido por eso, ¿no? Y el tema de la dispersión urbana que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, de manera muy evidente en el área metropolitana de Pamplona y Iruña, es algo parecido, ¿no? Es decir, es en cierto modo una acción por abandonar un proyecto colectivo de ciudad, ¿no? Que, como acabo de decir, ha perdido la calle, etcétera, etcétera. Entonces lo vamos a construir en otro sitio, en otro lugar, en una urbanización. Se buscan otras cosas, ¿no? Siguiendo un poco con el recorrido histórico de esa expansión urbanística de Pamplona, hablabas de esa crisis a partir de los años 70, mediados de los 70, ¿cómo fue evolucionando después? Bueno, sobre la crisis hay un indicador también que yo creo que muchos recordarán, que es que en el comienzo de la democracia, en el final del franquismo, los movimientos que más proliferaron seguramente en las ciudades fueron las asociaciones de vecinos y se apoyaban fundamentalmente en su crítica a los barrios que se habían construido.
me parece que es significativo y explicativo de cómo se sentía el malestar urbano al que aludíamos hace un momentito, ¿no? ¿Cómo se evolucionó después? Bueno, en Pamplona en concreto se hizo, bueno, en todas las ciudades, con la llegada de los nuevos ayuntamientos. El primer proyecto que traían todos los ayuntamientos elegidos en el 79 fue rehacer el plan general de la ciudad, o hacer el plan general de la ciudad. Y en Pamplona también se hizo, fue uno de los primeros encargos. Realmente en Pamplona había habido ya, se había encargado el plan en el año 72 o 73, pero no llegó a buen puerto. Y con la llegada del nuevo ayuntamiento se rescindió el contrato con el equipo que lo estaba redactando y se encargó un nuevo proyecto que acabó aprobándose en el año 1984 y que ha estado vigente hasta hace 6 meses aproximadamente. Ha sido el plan de los últimos 20 años. Bueno, este plan en su memoria contiene las críticas al modelo anterior y la propuesta de un nuevo modelo. Pero al mismo tiempo era un plan bastante abierto, porque las críticas que en ese momento se hacían eran críticas en las que se pensaba, por ejemplo, que la ciudad ya no iba a crecer más, que la crisis económica era estructural y que aquello era una parada y casi vuelta atrás, es decir, que los tiempos anteriores no se iban a conocer casi nunca más. Muy poco tiempo después se conocieron, ¿no? Sin embargo, el plan era abierto y flexible y permitió acoger los cambios que realmente poco después se produjeron. Pero ya se produjeron de otra manera. Yo creo que desde el punto de vista urbanístico de proyecto urbano contenía dos tipos de propuestas fundamentales. Un tipo de propuestas que eran propuestas de reconstrucción de partes de la ciudad, lo que técnicamente se llama el proyecto urbano, que consiste en redefinir espacios con capacidad de influir mucho más allá de su propio ámbito. Un ejemplo muy claro en Pamplona es la plaza y el parque Yamaguchi, que se sitúa en el encuentro entre Mendebaldea y San Juan, pero su ámbito de influencia es muchísimo mayor. Estos lugares se constituyen en espacios de nueva centralidad que cambian la urbanidad de ámbitos mucho mayores. O algo que se ha tenido mucho más recientemente, pero también se empezó a proyectar en esta época, la plaza que está construyendo la Milagrosa, muy cerca de la avenida de Zaragoza, que también deberá tener o tendrá presumiblemente efectos similares. Este es un camino. Y el otro, la redefinición de la forma de hacer los nuevos barrios. En Pamplona muy directamente tiene efectos en los barrios del norte, en Rochapea y San Jorge sobre todo, y luego se manifiesta muy claramente en un barrio ya completamente nuevo que es el de Mendellós. ¿Estamos viviendo otro nuevo boom urbanístico o no? Sí, yo creo que sí. Que cuando uno pasea por algunos lugares de Pamplona y alrededores no ve más que grúas. El panorama de grúas es impresionante, ¿no? Yo no sé si lo estamos viviendo o lo hemos vivido ya. Y estamos acabando de vivirlo. No lo sé, yo soy muy mal adivinador del futuro. El pasado se ve muy bien, pero el futuro bastante mal. Pero sí que lo hemos estado viviendo, Sí, ¿no? pero no solo aquí, sino también en todas partes, porque justo después de esta crisis del final de los 70 que duró hasta el año 86, exactamente en el año 86 se empezó a manifestar, casi se podría decir incluso el mes en el que nos pudimos dar cuenta de que algo estaba cambiando, el año sí que era el 86. A partir de ese momento ha habido varias fases de crecimiento, pero la más reciente, los últimos 5 años o poco más, es una fase en la que ya la ciudad ha de entenderse desde una óptica metropolitana, que ahora, con motivo del fórum que se va a hacer en Barcelona el año que viene, se define con una expresión que me parece muy definitoria, que es la explosión de la ciudad. Lo cierto es que la ciudad yo creo que se ha ampliado muchísimo y bueno, ahí está también toda la comarca con una expansión urbanística tremenda, ¿no? No sé cómo lo veis, Vicente como arquitecto, Jesús como sociólogo. Bueno, nosotros estamos investigando esto porque, digamos que además de la ciudad construida, ¿no? Hay una ciudad más que se va creando también con las tendencias sociales y con los efectos no queridos de esas tendencias, ¿no? Entonces, es un fenómeno que estamos investigando porque la dispersión urbana pues es un elemento también, un proceso generalizado que empieza antes en Estados Unidos, casi en los 60, y ahora mismo se está viendo en todas las ciudades europeas. Lleva detrás una filosofía, como decíamos también un poco, pues muy clara de abandono un poco de esa utopía colectiva, en cierto modo también, y de un poco detrás una idea de refugio, ¿no? Es decir,
En sociología utilizamos palabras raras como la postmodernidad para hablar de esto, ¿no? Es decir, el contexto postmoderno, ¿no? Digamos que nos asusta un poco, que nos crea realmente muchas incertidumbres. Parece que algunos valores que parecían eternos de pronto se han disuelto, que cosas que parecían muy estables pues que no lo son tanto, que cosas que parecía que nunca iban a ocurrir vuelven. Y ante ese contexto, digamos que muchos o muchas personas han optado por refugiarse y construir una utopía privada en otros sitios, etcétera. Claro, esto es una cosa que no se puede detener, pero que también trae costes, ¿no? Una ciudad dispersa trae más costes que una ciudad compacta. Una ciudad dispersa deja grupos sometidos a nuevos riesgos, ¿no? Pues por ejemplo, amas de casa que pasan todo el día en organizaciones familiares, marginación social de ciertos barrios donde se va acumulando gente, pues determinado tipo de colectivos de inmigrantes, envejecimiento de las zonas centrales, por ejemplo. Es un problema que está ocurriendo en el casco antiguo de Pamplona, ¿no? Que cada vez está más despoblado. Claro. La gente elige vivir en otros lugares y se olvida un poquito de ese casco antiguo, ¿no? Bueno, yo lo que pasa es que creo que esto es un fenómeno que se produjo antes, no ahora, en el casco. Me da la sensación, no tengo datos muy últimos, pero que el despoblamiento y el envejecimiento se produjo hasta hace unos 10 años y luego no ha continuado. Si acaso se ha recuperado un poquito. Bueno, por ahí todavía el ayuntamiento está intentando recuperar y que la gente vuelva a vivir en el casco antiguo de Pamplona. Pero el fenómeno sí se produce en carácter general. Y es que la ciudad hasta hace 15 años, Pamplona, era una ciudad relativamente equilibrada. Era una ciudad en términos comparativos con otras ciudades grandes. Bueno, no solo Pamplona, sino en general las que se llaman ciudades medias como esta. Y este fenómeno expansivo o explosivo de la ciudad ahora sí tiene mayor envergadura es porque se manifiesta muy claramente en las ciudades medias. Esto no se había producido hasta ahora. Se había producido solo en las grandes. Muy bien, lo tenemos que dejar aquí. Jesús Oliva, profesor de Sociología Urbana de la Universidad Pública de Navarra, y Vicente Taberna, arquitecto del Ayuntamiento de Pamplona. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos repasado la transformación urbanística y social de Pamplona en los últimos años gracias a la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Queremos recordar que esta sociedad tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que su teléfono es el 948 22 21 05 y su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes. Además pueden visitar su página web www.eusko-ikaskuntza.org. Ahora sí. Gracias.